from that wire. He says he wants to as well, but he is a liar. I'll believe it all. There's nothing I won't understand. I'll believe it all. I won't let go of your hand. Two birds on a wire. A unas escasas cuadras del Zócalo capitalino se encuentra el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, que fue atendido por los misioneros franciscanos desde 1931 y que hasta la actualidad sigue siendo uno de los templos más reconocidos para los mexicanos. La principal razón del por qué se creó este monumento fue para ayudar a los desamparados y para que la gente tuviera lugar para rezar de día y de noche, sobre todo para pedirle perdón a Dios por las profanaciones de los lugares que se daba en esa época. Es por eso que el nombre de este templo se debe al conocido San Felipe de Jesús, ya que fue uno de los primeros santos, uno de los primeros mexicanos en convertirse en santo dentro de la Iglesia Católica. Bautizado como Felipe de las Casas, nació en mayo de 1572. Sus padres inmigrantes españoles eran don Alonso de las Casas y doña Antonia Martínez. Debido a esto, San Felipe de las Casas se cambió el nombre a San Felipe de Jesús, ya que se consideraba muy devoto ante el conocido Hijo de Dios. Y también desde que se unió con los franciscanos en Manila, y ya dentro de esa comunidad lo que hacían era estudiar y curar a los enfermos. El arquitecto que se encargó de construir este monumento fue Emilio Dondé. Este edificio que lo construyó el 2 de agosto de 1886 y terminó el 3 de febrero de 1897. Esta iglesia fue construida en un lugar que ya tenía fama desde la época prehispánica, ya que cerca de aquí se encontraba el zoológico de Moctezuma. Con la llegada de los españoles, los franciscanos se adueñaron de este lugar para construir sus conventos e iglesias. La arquitectura de esta iglesia tiene un estilo neorrománico y neogótico. Quiere decir que estas dos corrientes tienen fama desde la Edad Media alta, por lo que significa que la arquitectura de esta iglesia representa pureza y tranquilidad. Al exterior de la iglesia se hace notar sobre la influencia de la corriente estilista. Por ejemplo, el punto más alto de la iglesia es el conocido pináculo. Abajo del pináculo tenemos las conocidas bandas lombardas. Tenemos el arco de medio punto. Tenemos los contrafuertes. Tenemos el dintel, que en el dintel está el conocido tímpano. No es más que el espacio plano de forma semicircular o triangular, existente entre el dintel o el arco de una puerta. Tenemos el montante y arriba del montante están las conocidas pilastras. Ahorita nos encontramos en el Palacio Postal, que antes de ser lo que es esta edificación, como podemos ver, era el Hospital de la Nueva España, que es de Nuestra Santa Purísima Limpia Concepción. También esta fue levantada en 1761 por los franciscanos para atender a su hermandad en esos tiempos. También esta construcción fue demolida en el año 1900 para la construcción de este edificio. Este edificio se empezó su diseño y edificación por el italiano Adam Boari, que también fue el que inició el diseño del Palacio de Bellas Artes. También este edificio la construcción ya total, por así decirlo, fue por el ingeniero mexicano Gonzalo
en 1902 con la arquitectura novedosa Chicago. Esta edificación empezó en el año 1902 con la colocación de la primera piedra por el presidente de ese entonces, Porfirio Díaz. Hace rato les había comentado que esta edificación tenía una concretación de Chicago, por así decirlo. Esta consiste en un cimiento de 70 centímetros al corrido, por así decirlo, que consiste en viguetas de acero, para ser exactos son 12, que fueron los que formaron parte de esta edificación. Este edificio se construyó durante 5 años, finalizado ya por Porfirio Díaz, colocando 2 postales en este edificio. Este edificio que consta, como podemos ver, consta de 4 edificios, que el material para hacer estos edificios fue traído de un pueblo de Santa María de Tuxtepec. También la fachada principal de Pencupié, que cuenta con un chaflán, tiene la manufactura alemana. A unos pasos de la Alameda Central se encuentra el Panteón de San Fernando. Aquí podemos hallar los restos de personajes de la historia mexicana, como Ignacio de Zaragoza, Benito Juárez y su esposa, Miguel Lerdo de Tejada, Vicente Guerrero, entre muchos otros. Este panteón es un espacio conservado a través de los años que da cuenta en su distribución, su arquitectura funeraria y por los personajes que fueron sepultados aquí, a toda una época de la historia del país. Este panteón surgió en 1836. Su diseño, dividido entre una plaza cívica, un panteón grande y un panteón chico, cuenta con más de 70 tumbas y 700 nichos que ejemplifican el arte funerario del siglo XIX en el país. En el Panteón Grande están localizados el mayor número de tumbas y nichos, algunos pertenecientes a ciudadanos, otros a generales, doctores y artistas como el político liberal Ignacio Confort, el periodista Francisco Zarco y el introductor del telégrafo en el país, Juan de la Granja. Sin duda, lo que más destaca en esta zona es la tumba de Benito Juárez, la de su esposa Margarita Maza y las de sus 5 hijos. Este fue el último espacio en introducirse al panteón en 1872, mientras que en el Panteón Chico, llamado así por su extensión y aparte que no es tan importante mencionarlo, está pintado en un nicho el nombre de la bailarina estadounidense Isadora Duncan. A pesar de que no murió en México y nunca tuvo una relación directa con el país, se cree que fue pintado por órdenes de Plutarco Elías Calles, un ferviente seguidor del artista. La razón principal del por qué se creó este panteón fue porque al principio pertenecía al Colegio Apostólico de San Fernando y donde eran enterrados los hermanos de la orden, a la vez que constituía una fuente de ingresos porque también era el más costoso de la ciudad. Las personas con mayores recursos económicos, benefactores de la iglesia y gente con gran linaje y puestos públicos eran enterrados más cerca del altar mayor. Mientras menos dinero tenía el difunto, su lugar dentro de la iglesia se alejaba poco a poco del presbiterio. En la iglesia de San Fernando, junto al altar mayor, están sepultados los virreyes Matías y Bernardo de Galvez, padre e hijo, quienes ordenaron la construcción del castillo de Chapultepec. Durante muchos años era común que los muertos fueran sepultados dentro de las iglesias, detrás de los muros o debajo del suelo, apenas cubiertos con tablas de madera y casi al nivel de la superficie, lo que producía muy malos olores y espectáculos muy desagradables para los visitantes del templo. Sin embargo, una costumbre tan arraigada como esa era muy difícil de suprimir entre la sociedad. A finales del siglo XVIII, el arzobispo de México, don Alonso Núñez Haro y Peralta, manifiesta la necesidad de que se dejen de hacer sepulturas dentro de los templos para evitar contagios y enfermedades, y que de ahí en adelante los difuntos debían ser enterrados en cementerios ubicados en lugares elevados, alejados de las casas y con buena ventilación. Hacia 1832 se comenzó la construcción del actual Panteón San Fernando, mediante la gestión del síndico del convento, don Ignacio Cortina Chávez,
y gracias a los cobros que ya se realizaban al ser uno de los panteones más caros de la ciudad, rápidamente pudo financiar su construcción. Durante las siguientes 2 décadas, la fama de este panteón fue subiendo. Como era un cementerio pequeño, limpio y ordenado, pronto fue escogido por las familias de las clases altas como el sitio adecuado para su sepultura. Debido a esto, los precios de los servicios fúnebres fueron subiendo y en pocos años, solo la gente más rica y poderosa de la sociedad podía pagar su inhumación en ese lugar. Es por eso que aún observamos las tumbas de la gente importante del siglo XIX. Este cementerio había sido propiedad de los frailes fernandinos, quienes se encargaban de realizar los entierros, las misas, los altos cobros y de mantener limpio y en orden el pequeño panteón. Sin embargo, el 31 de julio de 1859, el gobierno liberal de Juárez expidió una de sus leyes de reforma, la de secularización de cementerios, mediante la cual todos los panteones del clero pasaban a ser propiedad del gobierno. Esta ley se pudo aplicar hasta 1860, cuando terminó la guerra de reforma y el gobierno de Juárez entró a la ciudad. Nos encontramos enfrente de la casa Boker. Bueno, la historia empieza con la familia Boker. Bueno, esta empieza en 1614, cuando en Reichsheim, Alemania, cerca de la colonia de Düsseldorf, los Boker iniciaban la fabricación de herramientas elaboradas con martillo, de forja, máquina para afilar los productos y ambos accionados por el agua. Inicialmente, la venta de estos artículos se realizaba en Europa Central, posteriormente en Oriental y en el continente. Con el invento de las máquinas de vapor, la producción se incrementó de un momento al otro, por lo que hubo que ampliar los horizontes de ventas. Por este motivo, el joven Roberto Boker dejó su pueblo natal, por así decirlo, y establecer un negocio de mayoreo en Nueva York, luego en Toronto, Canadá, y ofrecía los productos manufacturados por su familia, los de otros fabricantes Reichsheim y las ciudades vecinas de Schwerin. Ambas poblaciones renombradas mundialmente por su calidad en herramientas de cuchillería, respectivamente. La fachada estaba hecha con cantera mexicana tipo chiloca del Real Monte, labrada y tallada en la obra principalmente en la planta baja. Está colocada de tal forma que entre cada almillón se formaran entre calles una apariencia menos uniforme. La cornisa superior sobresale en forma importante, que está decorada en la parte inferior con diferentes dibujos tipo cajas, rosetas y círculos de cantera. El remate superior de la cornisa está hecho de lámina de cobre, que con el tiempo tuvo una patina que hoy vemos un diseño, se observan figuras de flor de lis. Al poniente un torreón cuadrado bien marcado, que antiguamente tenía un asta de bandera. Al norte las basas de un torreón sin importancia, pero decorado con 2 urnas y vajillas metálicas que enmarcaban Roberto Boker. En la esquina tenemos la entrada principal al edificio, la cual se caracteriza por sus 2 columnas estilo toscanas monotílicas de granito gris procedente de Italia. Las columnas soportan una terraza sin uso, que solamente es un elemento arquitectónico decorativo. Esta se construyó el 8 de abril de 1899. El edificio Longoria fue construido en 1890 por los arquitectos Eleuterio Méndez y Francisco Serrano. Este alberga en la época del siglo XIX la joyería La Esmeralda y compañía Civi, que era una de las joyerías más importantes de la época, ya que solamente asistía gente de dinero. Fue una empresa especializada en la venta de selectas obras, por ejemplo de pintura, arte y joyas. Las estructuras del edificio son el reloj principal de la fachada, marco de tabernáculo de mármol con molduras de diente de perro, puerta de herrería con hierro forjado, arco de medio punto, moldura de coronamiento arabesco, las columnas compuestas estiradas adosadas a la fachada, las guirnaldas. Arriba de las guirnaldas está la repisa para colocar platos y arriba de la repisa están los mascarones. Y por último tenemos el barandal de herrería forjada. Nos encontramos en el Monumento de la Revolución.
Este fue mandado a construir por el presidente Porfirio Díaz, ya que este se tenía planeado que fuera un palacio legislativo muy lujoso, quiero recalcar esa parte, pero tras mandarlo a hacer, 2 días después comienza la revolución. Este diseño estuvo a cargo de un francés, Émile Bernard. Esta obra comenzó en el año 1912. También para el material se trajo, por así decirlo, acero de Nueva York para construir esa edificación. Porfirio Díaz fue, como los mencioné, Porfirio Díaz fue el que colocó la primera piedra para esta construcción, pero es aquí donde comienza la revolución, 2 días después de la colocación de la primera piedra. La revolución finaliza y este monumento se ve destrozado, por así decirlo, y el mismo constructor de esta, que fue el francés Émile Bernard, la vuelve a construir, pero fallece unas semanas después de haber tenido como esa planeación de volver a reconstruir. Esta cuenta con 4 plataformas que representan a 4 personajes de la revolución. Para 1938, tras 5 años de que pasó la revolución, el monumento fue terminado y el diseño final fue nacionalista. They made a statue of us and put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum.